Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les quiero presentar un video explicativo de lo que ustedes deberán desarrollar en su vida de trabajo. Este video va a ser explicativo y les va a ayudar entonces en la elaboración de su guía. El tema que vamos a trabajar entonces y tratar de explicar es la estructura y función celular. Es un tema importante ya que todos los organismos ustedes saben que están formados por células, ya sean unicelulares o pluricelulares, y por lo tanto la célula es la unidad básica y funcional de todos los seres vivos. Bueno, aquí entonces vamos a ver que existen dos grupos de células, unas muy primitivas, ¿ya? Que habitaron cerca de 3.500 millones de años, fueron las primeras formas de vida que habitaron el planeta, y son células que carecen de un núcleo verdadero, no tienen núcleo, ¿ya? A diferencia del otro grupo. Su tamaño es muy pequeño, miden entre 0,5 a una micra, ¿ya? Una micra es una parte de 1000 de un milímetro. En otras palabras, si nosotros pusiéramos 1000 células unas al lado de la otra, tendríamos entonces un milímetro. Otra característica es que no tienen citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura que vamos a ver a continuación, que es importante para que los organelos celulares se movilicen dentro de la célula. Y por último, la división de las células procariontes es por una simple bipartición, que es una división muy básica. Además, su reproducción es exclusivamente asexual, ¿ya? Acá vemos entonces este primer grupo. El segundo grupo de células es llamada las células eucariontes. A diferencia del anterior, son más evolucionadas, fíjense que habitaron hace 1.500 millones de años atrás, por lo tanto son los descendientes de las procariontes. Y aquí sí encontramos un núcleo, ellas tienen núcleo y poseen organelos membranosos. Ya vamos a ver cuáles son esos organelos y cuáles son sus funciones. Son de mayor tamaño, fíjense que aquí ya están midiendo aproximadamente entre 2 a 10 micras. Tienen citoesqueleto, que es este organelo que va a permitir darle movilidad, y se dividen por mitosis o meiosis, que son divisiones en las cuales aparecen unas estructuras llamadas cromosomas. La reproducción puede ser tanto asexual como sexual. O sea, aquí tenemos los dos tipos de reproducción. Aquí vemos al primer grupo de células que son los procariontes. Los procariontes entonces, si nosotros vemos este esquema, que es un esquema que ustedes van a tener que identificar en su guía, fíjense que en este esquema aparecen tres capas, ¿cierto? Tres capas que protegen al procarionte. La capa más externa se le llama la cápsula, ¿ya? Es lo que está más externo, acá lo vemos acá, ¿cierto? Al final. Luego, al medio, aparece lo que se llama la pared celular. O sea, la pared celular sería la segunda estructura, y la estructura que está más internamente va a ser la membrana plasmática. Ese es el orden: cápsula, pared y membrana. Luego, como toda célula, tiene un citoplasma, ¿cierto? Que está acá, y tiene organelos que son los ribosomas. Los ribosomas son esos puntitos que ustedes ven ahí, ¿cierto? Dentro de toda esta estructura que es el citoplasma, que está en un color más café. Toda célula también tiene ADN, material genético. Y en este caso, entonces, ese material genético está fuera, está disperso en el citoplasma, no existe un núcleo. Vemos una estructura que le permite movilizarse a la bacteria, que sería el flagelo. Y la membrana que se proyecta hacia el interior del citoplasma, que es importante porque para poder respirar y dividirse, que se denomina el mesosoma. ¿Ya? Esas son las estructuras entonces que usted irá a identificar. Y son las estructuras básicas. Entonces recuerdo que toda estructura que es común tanto para el procarionte como para el eucarionte es ADN, membrana y citoplasma, más los ribosomas. El segundo grupo, células eucarióticas, se divide en dos grupos: la célula vegetal
que tenemos acá a la izquierda y la célula animal a la derecha. Fíjense que ahora aparece este núcleo verdadero, este núcleo en ambas células, ¿ya? Donde está toda la información genética. La mayor parte del material genético está aquí en el núcleo. Luego tenemos que la célula vegetal, a diferencia del animal, tiene los cloroplastos, tiene una pared celular, que la voy a destacar acá, que es toda esta estructura, ¿cierto? Esta estructura que es gruesa, que es la pared, toda esta que está alrededor, y tiene la vacuola. Estas son las tres estructuras que tiene la célula vegetal, que no tiene la célula animal: cloroplasto, pared y vacuola. Y la célula animal tiene un organelo que no lo tiene la célula vegetal, que sería el centriolo, que lo voy a marcar acá, ¿ya? El centriolo, que aquí no se ve muy bien, pero ya lo vamos a ver, ¿ya? Estos son los dos grupos, entonces, células eucarióticas, y también tienen algunas diferencias. Pero como es eucarionte, tiene núcleo y tiene organelos. Todas esas estructuras que están en el citoplasma, que son como esferas, como colores. Acá tenemos, por ejemplo, una estructura, otra estructura, ¿cierto? Todas estas estructuras son organelos citoplasmáticos, organelos membranosos, que la célula procariente no lo tiene. Bien, aquí tenemos un núcleo. Esto es un núcleo, no es una célula, es un núcleo. Y el núcleo, entonces, es muy importante porque en su interior tiene el material genético, ¿ya? El material genético que está como cromatina. La cromatina es material genético, o sea, es ADN y proteínas asociadas. Eso es lo que está dentro del núcleo. ¿Y por qué es importante el ADN? Porque el ADN tiene todas las características que van a dar, ¿cierto?, a los seres vivos. Y esas características, ese ADN puede pasar de una generación a otra. Aquí tenemos entonces cómo este ADN se puede ir compactando, enrollando. Fíjense aquí cómo se enrolla, 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 se sigue enrollando una vez más, se enrolla una vez, dos veces, tres veces, acá hasta la cuarta posibilidad de enrollamiento. Mientras más se enrolla, más se compacta. ¿Y por qué es importante? Porque una célula, cuando se va a dividir, va a formar entonces los llamados cromosomas. Los cromosomas son organelos, ¿cierto? Perdón, son estructuras que permiten separar en forma equitativa el material genético. Bueno, luego tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático, ¿cierto?, aparece a continuación del núcleo. Aquí está el núcleo, ¿cierto?, con el ADN, el material genético, y todo esto que está acá sería el retículo endoplasmático, ¿cierto?, que es una membrana que está a continuación del núcleo. El retículo puede ser rugoso o liso, y la diferencia entre un retículo rugoso y liso está en que el rugoso se observan pequeñas estructuras asociadas a él. Esas pequeñas estructuras son los ribosomas. En cambio, el retículo liso carece de esas estructuras. En cuanto a la función, el rugoso desempeña la función de formar proteínas y el liso forma principalmente los lípidos o las grasas. Luego tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un organelo muy importante que está acá presente. Viene a continuación del retículo y es un organelo importante para modificar todo lo que son las proteínas, además de formar unos organelos muy importantes que son los lisosomas. El lisosoma en su interior tiene enzimas que son muy importantes para la digestión. Aquí vemos un lisosoma, esta es una fotografía de un lisosoma, y se ve cómo este lisosoma está, en este caso, ¿cierto?, se está comiendo a un organelo que es la mitocondria. ¿Ya? Por lo tanto, el lisosoma se dice que es como el sistema digestivo de una célula. Es como la célula va a eliminar, ¿cierto?, o va a alimentarse. El citoesqueleto, que es característico de estas células eucariontes, lo tenemos acá. El interior de una célula, esta es una célula y aquí está el interior, vemos que está formado por un conjunto de filamentos. Esos son microtúbulos, son filamentos de actina y son filamentos intermedios. Estos tres forman el citoesqueleto. Y el citoesqueleto es importante para darle movilidad al citoplasma,
para desplazar los organelos. Aquí vemos un citoesqueleto, ¿cierto? De una célula, una fotografía real, y todo eso que está en verde es citoesqueleto. Los centriolos, que eran característicos de la célula animal, los vemos acá. Los centriolos son dos, son parejas, vienen de a dos, ¿ya? Y estos son muy importantes porque el centriolo lo que va a hacer es formar estas fibras que están acá, las fibras, que van a tomar los cromosomas para ordenarlos y separarlos durante la división. Por lo tanto, los centriolos son importantes para que una célula se divida y separe correctamente su material genético. Acá vemos entonces una célula que lo que está en azul vendría siendo el núcleo y cómo se van formando los cromosomas. Y estos cromosomas se ordenan en una línea y luego se van a separar. Fíjense que aquí se separaron en dos grupos. Acá se ve más. Y como la teoría celular decía que el material genético se heredaba, bueno, la mitad queda a un lado y la mitad al otro. Por lo tanto, aquí vemos la importancia de formar este material genético y poderlo separar correctamente. El ribosoma, habíamos visto que es un organelo que es tanto común para el procarionte como para el eucarionte. Ahora, en el eucarionte está asociado al retículo. Y como el retículo tiene la función de formar proteínas, el ribosoma precisamente hace eso, forma proteínas, ¿ya? Forma las proteínas que la célula requiere para su funcionamiento. Las mitocondrias son importantes, son organelos muy importantes porque tienen que ver con la respiración de la célula. Cuando uno respira, uno forma energía y la energía tiene que ver con el ATP. El ATP es la molécula que forma las mitocondrias con ayuda del oxígeno. ¿Ya? El oxígeno que ingresa a nosotros con la comida que nosotros consumimos, entonces en la mitocondria va a formar la energía que es el ATP. ¿Ya? Por lo tanto son organelos muy importantes y están relacionados con la respiración como proceso y para formar energía. En el caso de la célula vegetal, acá reconocemos la gran vacuola, reconocemos acá los cloroplastos y su pared celular, que eran los organelos que eran propios de esta célula. En el caso del cloroplasto, vamos a ver que tiene que ver con la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que hacen las plantas porque las plantas tienen cloroplasto. El cloroplasto permite absorber la energía solar y transformarla entonces, de alguna manera, en energía química. Lo que va a hacer una planta es formar energía química, formar alimento. Esto lo va a hacer con ayuda del CO2 que nosotros eliminamos como organismo y con ayuda del sol entonces va a poder hacer este proceso. Formar entonces alimentos a partir de la energía solar, la fotosíntesis. Por lo tanto, un organelo muy importante para formar el oxígeno en el planeta, porque producto de la fotosíntesis se libera a la atmósfera el oxígeno que nosotros requerimos para poder entonces realizar la respiración. Aquí se ve entonces la luz que ingresa, ¿ya? Y aquí se produce entonces el oxígeno, ¿ya? Y se produce acá, ¿cierto?, la materia orgánica. Finalmente tenemos la gran vacuola. Acá la vacuola tiene en su interior, esta es la gran vacuola, todo lo que ven acá ustedes es una vacuola, o lo que está acá, la vacuola, y esa vacuola entonces almacena en su interior elementos importantes, como en el caso de estas flores, los pigmentos que le van a dar el color a las flores. La célula vegetal también puede acumular otras cosas, puede acumular alimentos, puede acumular algún tipo de sustancia que sea necesaria para los distintos procesos que va a realizar una célula vegetal. Bueno, y aquí tienen ustedes un cuadro resumen, este es un mapa conceptual donde aparece el resumen de todo lo que tiene que ver con la estructura y función de las células. Entonces ustedes ahí pueden ver cómo estructuralmente una célula se divide en procarionte o eucarionte, dependiendo de si tiene núcleo o carece de núcleo. Y si tiene organelos
membranosos como todos los que están acá. Y aquí aparecen entonces los que son propios vegetales, como el cloroplasto, la vacuola en la pared, y el propio animal, que vendría siendo el centriolo. ¿Ya? Con eso entonces damos por terminado esta breve explicación de lo que es la célula y sus funciones. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es elaborar su guía de trabajo con ayuda de este material, más el contenido que está en su misma guía, y contestar las preguntas. Todas las dudas me las envían por favor vía correo electrónico, y la guía me la entregan ojalá antes de la fecha límite, para yo poderla revisar y poderle entonces decir qué cosas le faltaron o qué está mal para que usted vuelva a corregir. Esa es la única manera que tenemos para de alguna manera ir aprendiendo todos estos contenidos que estamos viendo ahora. ¿Ya? Así que les vaya muy bien en su guía, háganla, esfuércense para que hacerla de la mejor manera posible, y todas las dudas que tengan entonces las vamos a ver vía correo electrónico. Ya, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima clase.